En el video de hoy vamos a estar haciendo un tutorial sobre cómo instalar nuestro rotor satelital, el satélite tracker de MTC Antenas. Es un proceso sencillo, pero hay que explicarlo bien, así que en el video de hoy vamos a estar haciendo un tutorial completo de cómo instalar el rotor en una base, cómo pasar el caño central del rotor, cómo hacer la alineación del rotor con su correspondiente norte y cómo instalar las antenas en él. Así que sin más, vamos a empezar con el video de hoy. Bueno, para la instalación del rotor lo primero lógicamente será buscar una base en donde instalarlo. Esto va a criterio de cada uno. Yo, como hago pruebas constantes, lo tengo en este caño que está a una baja altura, debe estar 1,5 metros del suelo. Yo creo que esta es la altura mínima de instalación por un tema de que las antenas no toquen el piso cuando giren. Así que se puede poner aquí, se puede poner a 2 metros y ya no sé si más alto 2 metros creo que no vale la pena. Por ahí si lo instalamos en alguna terraza y así, sí. Pero bueno, la idea es buscar un caño de instalación. Y tendremos que hacer algún soporte, o sea, como esto va a cargo del cliente, es según el caño que consiga, según dónde lo quiera instalar y demás. Es algo que yo no puedo prever porque cada uno va a tener una situación de instalación diferente. Así que bueno, caño central y tendrán que hacerle seguramente algún buje. Ya sea, bueno, esto es un caño PVC calentado, pero no es un buje de teflón o algo así que entre justo el caño de abajo del rotor. Entonces de esta forma nosotros vamos a encastrar ese caño aquí y de esa forma lo vamos a dejar fijo. Luego le haremos agujeros y pasaremos los tornillos pasantes y de esa forma lo dejaremos amurado. Así que bueno, para empezar eso, básicamente que encontremos un lugar de instalación para nuestro rotor, que ya sea un caño principal, que sea firme, ya que el rotor va a tener las antenas por los costados y va a necesitar resistencia al viento. O sea, el rotor está calculado para soportar vientos, pero va a ser importante que el montaje sea firme. Y bueno, para que tengan de referencia, el interior del caño del rotor es de 41,5 milímetros, más o menos. Puede variar según el caño, porque a veces varía el espesor de la pared, pero muy poquito. Pero bueno, 41,5 centímetros, 42 casi, así que buscar que la base de instalación del rotor tenga ese diámetro para meter el rotor justo y que quede bien puesto. Así que bueno, una vez que ya tenemos la base de instalación del rotor, estamos listos para presentarlo. Tenemos que sacar los tornillos y lo tenemos que llevar con él la fuente del rotor, que la fuente viene aquí, una fuente de 220 a 12 volt, o sea, aquí pondremos la conexión de 220 y salen los 12 volt al interior del rotor. Es toda la conexión que lleva el rotor, 12 volt de alimentación y nada más. Así que bueno, el rotor, como os digo, yo lo tengo preparado para montarlo aquí. Ahí, como se ve, ahí entró. Y bueno, y la fuente viene con su abrazadera para caño, o sea que la montaremos de esta forma. Está pensado para ir de esta forma y que las conexiones queden hacia abajo por el agua. Así que lo que hacemos será poner la abrazadera ahí y poner la fuente ya presentada justo debajo del rotor. Bueno, una vez que tenemos el rotor así presentado, digo presentado porque está suelto, o sea, no está atornillado, no está abulonado, entonces lo puedo mover libremente. Y bueno, el cable viene puesto ya con la fuente y ahí está conectado, aquí está sin la tapa. Y si miramos, tenemos ahí la conexión 220 volt esta parte y aquella es la de 12 volt. Tenemos negativo y positivo por aquí. Así que lo que vamos a hacer ahora, antes de atornillar el rotor a la base, va a ser alimentar el rotor y encenderlo. Bueno, yo para eso le voy a poner un chicote de un enchufe que tengo, así que lo voy a poner y lo voy a conectar. Bueno, ahí le puse este cable provisorio. En la instalación final el cable debería ser pasado por aquí, ya que hay un prensacable, entonces se pasa por ahí, se atornilla ahí y se aprieta y se evite que entre el agua. Vamos a enchufar el rotor, lo enchufamos y vamos a ver que al enchufarlo el rotor va a empezar a hacer movimientos. Ahí va. Lo que está haciendo en este proceso es hacer la búsqueda del cero del rotor, el cero de máquina, para establecerse en su posición de origen. Una vez que termine, bueno, ahí ya hizo su
proceso de encendido, su búsqueda del cero, su búsqueda del origen, y ahora está en posición de en la cual lo vamos a fijar. El rotor tiene en la parte de arriba, como se ve aquí, una rosa de los vientos, creo que se llama. Y esto es para que nosotros pongamos una brújula si tenemos, o el teléfono si sabemos dónde está el norte. Es que vamos a poner el rotor mirando hacia el norte. Como se ve aquí, tengo que corregir un poquito. Ahí, como vemos, el rotor está alineado hacia el norte. Entonces, en esa posición, con el rotor mirando hacia el norte, nos vamos a dar cuenta porque el logo, el nombre del rotor queda mirando hacia adelante. O sea, el rotor va hacia allá. Aquí lo que vamos a hacer, sí, vamos a hacer los agujeros en el caño de instalación y vamos a pasar los tornillos que vienen incluidos con el rotor. Así que de esta forma es como lo vamos a hacer. Es importante que lo conectemos antes para que el rotor busque su posición de origen, y una vez que esté en su posición de origen lo vamos a posicionar mirando hacia el norte y ahí lo vamos a fijar con los tornillos pasantes. Hacemos los agujeros y pasamos los tornillos y lo apretamos, y de esta forma el rotor ya va a quedar fijo y listo para ser instalado. Por otra parte, lo que tenemos que tener en cuenta es la posición del cable. El cable, como se ve aquí, viene por acá, cuelga por este lado y entra. Esto es porque el rotor va a girar en este sentido, o sea, va a girar así, 360 grados, es el rango de movimiento que tiene, y el cable se va a enroscar alrededor del caño, como se ve, así. Entonces, cuando vuelve, como se ve, ahí el cable queda esa vuelta así. No se enrosca el cable del rotor y no queda tirante y no corremos riesgo de enganchar ni de cortar nada. Así que se alimenta con 220 volts. El rotor va a buscar su posición de origen, se pone mirando hacia el norte, se pasan los tornillos y se deja fijo. De esa forma es como ya amuramos el rotor a nuestro caño de instalación o de soporte. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo armar el resto del rotor. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro rotor instalado en su base, o sea, con el rotor mirando hacia el norte y en su posición de origen, y lo tengamos ya anclado a nuestro caño, o sea, en la instalación final, lo que vamos a hacer va a ser pasar el caño central para montar las antenas. Ese caño va incluido con el rotor y las antenas, y pues es un caño así como este. Y van a ver que el caño tiene dos agujeros, 1, 2, y no están al medio. ¿Por qué no están al medio? Por un tema de balanceo del rotor y de las antenas. Entonces vamos a tener, por decirlo de alguna forma, un lado más corto y otro lado más largo de este caño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este caño? Este caño lo vamos a pasar por dentro del rotor y lo vamos a hacer de la siguiente forma. El lado más corto va a ir del lado derecho mirando el rotor desde el frente. O sea, si pasamos el caño por aquí adentro, y alineamos los agujeros más o menos. Ahí está alineado ahí y está alineado acá. Si miramos el rotor así, el lado más corto está del lado derecho del rotor, viéndolo de frente, y el lado más largo está del lado izquierdo. Hecho eso, vamos a poner los dos tornillos pasantes con tuerca autofrenante. Así que los vamos a poner ahí y los vamos a apretar. Una vez que tenemos ya esto bien apretado, este caño no se mueve, no tiene movimiento de ningún tipo, estamos en el momento de poner las antenas en el rotor. Vamos a empezar con la antena de VHF, que va a ir del lado corto, así que vamos a ver cómo se instala. Las antenas direccionales tienen dirección, valga la redundancia, en donde tienen que estar apuntando hacia adelante. Si miramos la antena nos damos cuenta de cuál es la parte de atrás y cuál es la parte de adelante. Fácil de darse cuenta, ya que los elementos más cortos están en la punta y los elementos más largos están atrás. Y bueno, si no tenemos algún indicativo, como por ejemplo alguna palabra, letra, como para darnos cuenta de en qué posición va la antena. Así que bueno, lo que vamos a hacer va a ser instalarla en el rotor mirando hacia adelante, o sea, hacia allá. O sea que la punta va a ir mirando hacia allá.
Bueno, ahí como se ve tengo la antena colgada del soporte, o sea, digo que está colgada porque no está apretada, sino que la puedo girar sobre el soporte. Y bueno, la posición de la antena sería más o menos ahí, con la punta mirando hacia adelante. Aquí lo que vamos a hacer va a ser templar un poco las abrazaderas, las tuercas de las abrazaderas, para que la antena quede más o menos firme, no apretada, sino que firme, pero que todavía tenga algo de movimiento sobre el eje del rotor. Una vez que la tenemos ahí ya un poco templado y nos permite mover la antena un poco sobre el eje, lo que vamos a hacer va a ser ponernos a la altura de la antena y vamos a intentar alinearla de forma horizontal. Bueno, esto lo podemos hacer con un nivel poniéndolo en el boom de la antena, o si queremos podemos alinearlo con el rotor. Nos vemos que quede perfectamente horizontal, más o menos por ahí, diría que sí. Y ahí lo que hacemos es apretar las abrazaderas bien firmes. Bueno, de esa forma queda instalada la antena de VHF. Como digo, queda en el lado corto del boom. Aquel es el lado largo, este es el lado corto, porque al instalarla de esta forma mirando hacia adelante, el conector de la antena nos queda mirando hacia adentro. Entonces si nosotros venimos con el cable, lo ponemos aquí, lo podemos traer fácilmente sobre el boom y luego bajar por el caño principal del rotor. Una vez que tenemos esto, vamos a instalar la de UHF, la del otro lado. Bueno, con la antena de UHF vamos a hacer lo mismo. La colocamos y está diseñada para que el conector quede mirando hacia adentro también. Entonces los dos cables los vamos a sacar hacia adentro. Así que bueno, la colocamos y ahora la vamos a alinear con la otra antena o con la horizontal. La giramos y nos fijamos que quede igual a la de VHF. Creo que ahí está bastante bien. Y bueno, y aquí la apretamos. Y bueno, de esta forma es como queda instalado el rotor en su base, cómo se coloca el caño central y cómo se instala cada una de las antenas. Es un proceso bastante simple, bastante intuitivo, o sea, no hay nada complicado aquí. Simplemente hay que tener en cuenta algunas cosas, como que el lado corto va hacia la derecha y que en el lado corto va la de VHF mirando hacia adelante, y en el otro lado lo mismo pero con la de UHF. Así que así es como se instala esto. Después, bueno, los cables los vamos a sacar por aquí. Yo diría que más o menos a esta altura, antes de llegar al rotor, lo hagamos bajar y le hagamos un cuelgue, o que le dejemos una parte colgando al cable, ya que cuando el rotor gire el cable va a ir enroscándose en el caño y bueno, cuando gira hacia el otro lado se va a desenroscar. El rotor no gira más de 360 grados, tiene el corte a 360 grados, así que más de una vuelta en cualquiera de los dos sentidos no va a dar. Así que tal vez por ahí es buena idea dejarlo enroscado una vuelta, o sea, venir con el cable así, sacarlo por acá y ponerlo aquí. Entonces cuando el rotor gire así, el cable se va a desenroscar y cuando vuelva al origen el cable se va a enroscar. Es una forma como para calcular cuánto cable dejar colgando. Así que bueno, pero eso, lo que es tema de instalación de cables, eso ya va a cargo del cliente. Y bueno, que se fije cómo, o sea, agarrarlo aquí y que no quede muy tirante, ya que cuando se enrosque se va a estirar y puede cortar algo o romper algo del rotor y demás. Así que ese es el video sobre la instalación física del rotor. Instalación física, o sea, poner rotor, conectarlo y hacerle que encuentre su cero de máquina. Una vez que está su cero de máquina, poner el caño central, las antenas y ya. Sobre eso el video. En el próximo video voy a estar subiendo las configuraciones, o sea, los primeros pasos de forma digital o eléctrica del rotor, ya que tiene Wi-Fi y hay que conectarlo a una red Wi-Fi y demás cosas. Así que eso, un video dedicado a eso, que seguramente aparezca al final de este video. Así que, sin más que decir, si te gustó este video, dale un like, que yo lo vea. Se me suscriben para seguir viendo más videos como este y nos estamos viendo en el próximo video.